Las integrales de flujo corresponden a las integrales de superficie. En este caso, se hace sobre campos vectoriales. Aquí sea F, un campo vectorial, y S, una superficie de las que hemos estado manejando. Entonces, la integral de superficie, por aquí la escribo, el flujo del campo, voy a escribirlo, el flujo, la integral de flujo de F, de mi campo F, a lo largo o a través de la superficie S es esta doble integral de superficie sobre S. Aquí voy a tener el campo escalar que me sale de F punto N, diferencial de superficie. Esta es la ecuación que estamos presentando el día de hoy. Ahora, el DDS es el elemento de área de la superficie que habíamos visto que lo podemos ver en la clase anterior, es este DDS, es el producto cruz por las diferenciales en los parámetros de la parametrización. ¿Y por dónde quedó? Aquí está. Entonces, aquí es el producto. En general tienes parámetros U y B. Aquí es D de U y D de B. Este es el elemento de área que, si lo queremos ver, el D de U y D de B es el pedazo de área abajo. Por aquí lo voy a dibujar. Aquí tengo los parámetros U y V. Y por ahí está la región donde está definida la parametrización, que le llamamos R, también a veces se le llama D, el Marsden. Y por acá tengo la parametrización, phi, que todo se hace con la parametrización o algo equivalente para describir la superficie. Aquí tengo mis coordenadas usuales, X, Y, Z, y por acá tengo la superficie, un pedazo de ella. Luego, el D de un elemento aquí de área, este de aquí, es D de U, D de B, y del otro lado, aquí distorsionado, el elemento de área es el DDS, que es precisamente lo que está por acá arriba. Este DDS ya lo manipulamos en algún momento. Hay un ingrediente nuevo que aquí se está presentando, que es lo que está en el integrando, es el campo vectorial. Aquí es un producto punto. Para empezar, producto punto usual, ¿no? Entonces tengo mi campo y mi vector n. Entonces el producto punto hace que sea escalar y se reduce a una integral de las integrales de superficie de un campo escalar. Y el nuevo ingrediente es el n. Aquí lo voy a seguir, donde n es un vector normal, unitario, unitario. Entonces va a haber de dos opciones. Una es de que apunte hacia arriba, aquí lo voy a señalar, que apunte hacia arriba, o que apunte hacia abajo. Unitario, siempre, pero va a tener dos opciones para una superficie
orientable, que en nuestro caso todas las superficies que hemos manipulado son orientables hasta el momento. Este es el vector normal, siempre unitario. Ya, este lo vamos a, cuando sea n mayúscula, ya vamos a tener en cuenta dos cosas. Uno, es que es ortogonal a la superficie. Y dos, lo que sea de norma 1. Aquí, la norma de n es igual a 1. Es importante. Esta integral de superficie, ¿cómo se podría entender? Por aquí voy a hacer una breve discusión. La integral de superficie es tomarla y considerar el campo escalar f.n. Entonces, por aquí escribo f.n es campo escalar. ¿Y qué significa? En la superficie que tengo por acá la voy a aumentar. La voy a tener aquí. Esta es mi superficie. Y en esta voy a tener una región pequeña, que sería el R que corresponde aquí. Un pedazo de superficie, pero lo voy a hacer más así. Es el elemento que corresponde de área, es de DS. Y en este caso, puedo pensar que el campo vectorial F está por acá, en algún punto, evaluándolo. Si es un punto X, Y, Z, entonces aquí se evalúa en ese punto, pero hay que se quede. Entonces, por acá voy a tener el normal, vector, normal, unitario. Y por acá voy a tener campo vectorial. El campo vectorial no necesito que sea solamente que sea continuo, un campo vectorial continuo para que la integral se pueda hacer sin ningún problema. Y el campo vectorial F no tiene que ser ni ortogonal, ni tangente, ni nada. Puede estar ahí cortando a la superficie en forma general, ¿no? Con flechas de F apuntando hacia donde uno quiera, que sea continuo. Campo vectorial continuo en la superficie, en S. Entonces, esta cosa que estoy por acá, el producto punto, es la proyección escalar de mi campo F a lo largo de mi vector N. Es decir, ya para fines, esta magnitud que estoy señalando, ¿cómo la voy a señalar? Con esta magnitud. Es el cateto adyacente de este triángulo y corresponde al producto punto. Aquí voy a tener la proyección. Aquí tengo es la proyección escalar de F sobre el vector, en el vector, sobre el vector, sobre N solamente. Así. Que si lo queremos ver con las propiedades, es el producto de F con el producto de N, con el coseno del ángulo que hay ahí entre ellos, que el ángulo aquí sería este. Este sería el ángulo teta. Aquí, que se forma entre estos dos vectores, es entre N y entre F. ¿Está? Pero mi campo vectorial, el campo N es unitario, o sea, vale 1. Entonces, esto es F por el coseno de teta. Entonces, es lo que vale este pedazo de lado, de triángulo. Sería, lo voy a señalar solamente con una flecha. Es la norma de F
o el coseno del ángulo, pero así no lo presentamos, sino lo presentamos como un producto punto. Entonces, en palabras, ¿qué significa? Es la dirección del campo en la componente normal. Es simplemente eso. Es la dirección del campo o el pedazo que queda del campo en la dirección a lo largo, voy a escribir, a lo largo del vector normal. Bien, eso podría ser, parafraseando, este producto punto. Por otro lado, si quiero calcular el volumen que se forma en esta superficie, lo voy a señalar, esta superficie que está señalada en rojo, que todo se está haciendo ahí en forma local, esta que estoy dibujando, el volumen, el volumen en este caso, se puede aproximar por un paralelepípedo, paralelepípedo, ajá, que sería con los vectores por acá, que están acostados, que son los vectores tangentes, y el vector normal que está por acá, ¿no? Entonces, si aquí quiero dibujar un paralelepípedo, entonces se genera con estos tres vectores. Aquí sería phi de x, no, phi de u. Por aquí está phi de v, que son los vectores tangentes. Están acostados, digamos, y aquí está el vector normal. Y por aquí voy dibujando esta figura geométrica, que es un prisma, que más o menos iría así. Por acá sí. Donde la base de esta figura geométrica es exactamente el elemento de superficie, es el DDS, es el DDS. Eso sería de área. Recordemos que el DDS es un elemento de área, por aquí se tuvo que haber escrito, aquí está, elemento de área. Y para calcular el volumen necesito uh, tener en cuenta que es un producto escalar entre estos tres vectores, ¿verdad? El volumen sería un producto escalar, pero nosotros lo vamos a hacer, un producto escalar sería así, un triple producto escalar, o si lo queremos ver con álgebra lineal, sería un determinante, ¿verdad? O un determinante, donde cada renglón corresponde a los vectores que tengo por acá arriba. Para más sencillo esto, pues lo que se hace es base por altura. La base ya la tengo, esta es la base. Y la altura es el mismo, la misma componente. ¿Dónde está mi altura? Aquí sería mi altura. Esta es mi altura. Entonces, esta flecha que va a ir por acá, sería la altura, ¿no? La altura de este prisma. La altura. Aquí lo voy a escribir entre paréntesis, entre comillas, la altura. Aquí, que es exactamente lo que tengo por acá arriba, que ya encerré, que es el producto punto. Bien, entonces el volumen también lo puedo calcular, que es así como lo quiero, como la base por la altura. La base por la altura, estas son las fórmulas para un paralelepípedo y corresponderían simplemente a escribir primero la altura y después escribir la base, ¿no? El elemento de área, el pedazo que está sobre la superficie. Recuerden que aquí estoy haciendo el zoom, ¿no? De la figura que tengo arriba a la que tengo abajo, estoy haciendo un zoom.
y estoy haciendo todo sobre el elemento o lo que está pintado en rojo, que es un pedazo de cáscara con su vector normal, que ese sí está señalado aquí, este vector normal, n, unitario. Entonces, si lo estoy haciendo sobre solamente un pedazo de la superficie, entonces si lo quiero hacer sobre todo, tengo que hacer la integración. Y eso es lo que correspondería a la definición de arriba, el producto punto, que es lo que se le llama el flujo de F a través de S. Es decir, también se puede entender esto de la siguiente manera. Si tengo, por ejemplo, un campo de velocidad que está representado por mi campo vectorial F, entonces puedo pensar en la corriente de un río, ¿verdad? Que no cambia a lo largo del tiempo, que las flechas se van manteniendo, vamos a decir, en el plano, en R3, y le pongo una malla permeable donde no obstruya la corriente, entonces va atravesando la superficie, mi malla es la superficie. Luego, si quiero calcular la cantidad de fluido que está pasando a través de mi superficie, mi malla, el flujo a través de ese simplemente es esta doble integral que está representada por acá abajo. Eso sería el fin de la motivación. Ahora, un nuevo concepto es cuando el fluido lleva, aquí puedo pintar esto, pero va a quedar todo mal. El fluido lleva una cierta densidad, la densidad de fluido, que se puede representar por un ρ, que estamos pensando que no depende del tiempo, solamente es de X y Y y Z. Aquí escribo densidad del fluido. Este es mi campo vectorial, estas flechas que pinté. Y por acá le pongo la superficie, un objeto transversal que salga así con su 3D, algo así. Entonces van atravesando las flechas atraviesan la superficie y mi fluido tiene esta densidad. Entonces hay otro número que se va a presentar, que es esta doble integral, una doble integral a lo largo de la superficie, pero por aquí ya va a estar la función ρ, multiplicándola aquí podemos pensarlo por el volumen. Este pedazo, habíamos comentado, ¿no? De la discusión de arriba, que esto que está aquí, si le queremos dar una interpretación geométrica, que es lo que está en el dibujo, este dibujo, entonces se le puede decir simplemente que es un volumen y lo haces a lo largo de la superficie y te da lo que está atravesando, ¿no? De flechas a lo largo de ese. Luego, si tengo mi volumen y lo multiplico por la ρ, que es la densidad, pues simplemente esto me va a dar lo que correspondería aquí entre comillas a la masa, a la masa del fluido que fluye a lo largo de ese, que fluye a lo largo o a través de la superficie. Es así de, así es la interpretación para esta doble integral. Si aparece una densidad de fluido, en este caso el fluido es asociado a F, densidad de fluido asociado aquí, asociado al campo vectorial F, que en este caso puedo pensar que es
lo que comentaba, ¿no? Estas flechas siempre van a lo largo de, puedo pasar aquí una curva que sea tangente a estas flechas y aquí abajo también. Entonces, estas curvas serían las llamadas curvas integrales, ¿no? Que se manejan en las ecuaciones diferenciales, curvas integrales. De hecho, es lo que se estudia en EDO 1. El objetivo es saber quiénes son estas curvas, dado el campo F, que puede ser, si es EDO 1, sería campos de R a R en distintas formas. Puede ser en forma diferencial, de primer orden, de segundo orden, de tercer orden, etcétera, en forma no lineal, como uno lo represente, ¿no? También está su forma normal, su forma que es muy canónico. Bien, entonces por ahí está todo mezclado con respecto a las ecuaciones también. Bueno, ya por aquí le paro del rollo. Digamos que aquí ya la motivación ya quedó. Aquí tengo la definición, que es con la que uno va a trabajar. La definición, que ya vamos a ver el ejemplo. También se va a utilizar. Entonces, por ahí lo señalo. El ejemplo número uno, o el ejemplo, sí, el ejemplo número uno va a ser muy sencillo, que ilustrativo. Bueno, esperemos que dé para algo más. Tengo el campo vectorial constante, aquí el campo vectorial constante, que solamente es una flecha, ¿verdad? En cualquier punto donde estés parando. Ahí más BJ más CK, que sea o sea que es A, B, C. A, B, C es mi campo vectorial, o sea que siempre va apuntando en la misma dirección, bien derechito, ¿no? Esa es la idea para los campos constantes, F. Y como superficie, pues puedo imaginar aquí, mm, pues algo que ya estemos manejando anteriormente, es que sea un pedazo de plano, un pedazo de plano, y que sea en el primer octante, que esto ya también se discutió. Aquí tengo mi X, Y, Z, aquí está mi superficie, pedazo de plano, y aquí me tengo que inventar una sencilla. De hecho, puedo escribir la más sencilla de todas, bueno, que involucre las tres coordenadas, que sea igual a 1. Entonces, por aquí está intersectando a los ejes, siempre en 1, en su respectiva coordenada. Aquí está, y aquí está el Z. Entonces ya tengo mi superficie. Es esto que se ve en el primer octante solamente, primer octante. Que está aquí. Y ya sobre esto puedo irme con más confianza porque ya tengo todo de ella, ¿no? La parametrización es x, y despejando la z, que sería 1 menos x menos y. Ajá. Y tengo que construir el vector normal. Construir el vector normal. Esta es la parametrización. La región, antes, para toda x y en R, que está en el plano. Es la proyección en el plano XY. Y aquí puedo tener una descripción de 0 a 1 y y de 0 a, despejando la y, haciendo la x0 y despejando la y, sería 1 menos x. Esto también ya entró en la discusión, la clase pasada. Luego, esta es una descripción, ¿no? Entonces, no necesariamente es la única. Me refiero a la R, se puede describir de la región tipo 1, tipo 2, por ejemplo. Y ya tengo la parametrización, ya tengo en dónde se está variando x y y. El vector normal, aquí lo voy a señalar. Vector normal
y siempre unitario sería el n. Como es un plano, como es un plano que se extiende en todo el espacio, pues el vector normal es constante, esto ya lo sabemos, y sale directamente de los coeficientes que aparecen por aquí. Este sería mi vector normal, 1, 1, 1, o un múltiplo del vector normal. Tiene que ser unitario, habíamos comentado, y si no lo es, normalizamos enseguida. Este ya es unitario, aquí ojo, que si no lo es, entonces el resultado ya cambia. Es importante manejarlo unitario. Y ya tengo mi campo vectorial. Mi campo vectorial es el más sencillo de todos, después del trivial, que es el cero. Por acá campo vectorial. Entonces quiero ver qué tanta flujo de asociado a F le pasa a través de lo que está aquí en amarillo, ¿verdad? En este triángulo. Entonces, el flujo es la doble integral sobre la superficie S. Me voy con la definición, que es F.n, que es con la que empezamos. Ya puedo hacer el producto punto directamente y veo que va a quedar. O sea, voy a hacer el producto punto de n con f. F.n, inclusive aquí lo voy a escribir. El 1 sobre raíz de 3, pues va a quedar fuera. Luego multiplico coordenada a coordenada y voy sumando. Es el producto punto. Y este lo voy a meter en la doble integral, pero como es constante, pues ya de una vez va para afuera, ¿no? Va para afuera. 1 sobre raíz de 3. Y por acá va a estar el A más B más C, que son reales. Aquí son números constantes, todos constantes en ABC. Aquí A, B, C son números fijos. Aquí ya podemos elegir 1, 5, 7, por ejemplo, algo así. Solamente que los escribo un poquito más general. ABC por la doble integral, mi diferencial de área, de superficie. Pues ya casi no. Aquí solamente tengo que ver quién es este objeto. Es el área de S. Y este lo voy a calcular. Se calcula el área de S es por definición. Recordemos el área de una superficie. Por aquí está. Bueno, este es el esquema. Es el producto cruz de phi de U con phi de B. La diferencial, ¿verdad? La diferencial. Y pues por ahí tenemos que agarrarnos para... En este caso, si lo escribo como producto cruz, phi de X, cruz, phi de Y, aquí sería d de X, d de Y. Pero ya sé quién es el producto cruz. Es la raíz cuadrada de 1 más g de X al cuadrado más g de Y al cuadrado, que es d de X, d de Y. De momento da igual. ¿Esto por qué? Porque igual me voy a cambiar de lámina para pasarme la anterior. La anterior fue la 25. El producto cruz, aquí está. Esto que está en verde es exactamente lo que estoy haciendo. Considero el producto cruz, ya no lo hago. Me regreso porque fue error de dedo. Entonces, esto que está aquí entre la nube verde, en la nube verde es el producto cruz cuando está dada la superficie como la gráfica de una función. Entonces solamente se le va al cuadrado y se cae la raíz cuadrada. Es lo que ya estoy aquí tomando en cuenta. Donde aquí, ¿quién es g de xy? Es despejando la z, que es 1 menos x menos y, que es la tercera componente, que está súper sencilla porque todo es constante, así es como
Las parciales son -1, elevando al cuadrado, pues te da positivo. La constante puede salir de la integral. Aquí la escribo. Raíz de 3, que es el factor de distorsión, que te va desde la región R, que es el triángulo en el plano XY, a la figura en amarillo que aparece por acá. El factor de distorsión entre un área y la otra es raíz de 3. En ese sentido, eso es lo que corresponde a ese producto, a la norma de este producto. Y luego la R, recordemos, la R ¿dónde está? En el plano XY. Va de 0 a 1, X, y lleva desde 0 hasta la recta que va ahí, 1 menos X. Entonces, de 0 a 1, de 1 menos X, aquí ya no escribo nada, es d de Y, d de X. Aquí le estoy dando mucha vuelta porque ya puedo integrar 1 menos X. Y de hecho ya puedo saber cuánto da esta área. Solamente la voy a... Esta área ya puedo saber cuánto da, porque es el área del triángulo, ajá, en el plano XY, que es lo que corresponde a la sombra de la superficie. Aquí están los parámetros. Entonces, aquí me dibujo el triángulo. Esto, todo lo que está allá adentro es el, mi R. Mi R menos punta R. Y por aquí es 1, 0. Y por aquí es 0, 1. Base por altura. Sobre 2. Es un medio, ¿verdad? Es un medio esta área. Pero ya que estamos aquí haciendo las cuentas, continúo. Aquí me faltó integrar. Integro 1, me da X. Integro X, es X cuadrada entre 2. Por aquí continúo. Evalúo en 1. 1 menos un medio. En 0 pues, ya no da nada. 1 menos un medio es un medio. O sea que es raíz de 3 sobre 2. El área de la superficie. ¿Verdad que estoy aquí con esto que está acá? Este es el área de ese. Área de la superficie. Ya no escribe, ya no de S solamente, ya no escribo más. Y por aquí está. Que este no es el resultado porque lo vamos a tener que meter por allá arriba. Aquí en esta que se alcanza a ver a la vista, que es el flujo con el que empecé. Entonces cambio a mi color y voy metiendo una flecha para que se siga la cuenta por acá, ¿verdad? Sería, a ver si no me falla, el flujo de mi campo, que escribo nuevamente todo el rollo, es la definición. Esto también se va a escribir varias veces. Pues, ¿qué tenía por arriba? Tenía 1 sobre raíz de 3 por A más B más C. 1 sobre raíz de 3 por A más B más C por lo que dejé en pendiente y está todo hecho en verde, que es el área, que salió ahí, raíz de 3 sobre 2. O sea que era un ejemplo no tan directo. Aquí se cancelan estas, todas 0, y este también da 0. O sea que, perdón, no, esto ya estoy mal yo, ¿no? Es, es raíz de 3 entre raíz de 3 da 1. Sí. Esto va a pasar siempre, ¿no? Esto va a pasar siempre si lo hacemos de esta manera. En algún momento vamos a poner la fórmula la próxima semana para hacerlo más directo. Y te queda A más B más C sobre 2. Este es el flujo que corresponde a lo largo de mi campo vectorial constante.
que va atravesando la superficie S que está por acá. O sea que las flechas, este es el normal, y por ahí puede estar volando, por ahí podemos dibujar el campo F, que es constante, ¿no? Entonces, dependiendo ahí, ABC es el signo del flujo. Ya después vamos a dar una explicación de por qué da positivo o por qué da negativo estas dobles integrales. De momento solamente estamos viendo cómo se aplica directamente la fórmula, que también eso es importante. El que sigue nos pide calcular el flujo de masa, calcular, vamos al ejemplo 2, el flujo de masa, aquí de masa, ¿ah? A través de S, porque no te dice nada, porque no te dice quién es F y ni quién es S. Enseguida escribo, ya está aquí. El campo, la superficie va a ser el paraboloide. Este es de XYZ. Por acá tengo el paraboloide. Arriba del eje Z, arriba del eje de X mayor o igual que 0. Arriba del plano XY. Porque no se extiende al infinito. Es solamente este pedazo. ¿Esta cómo va a quedar escrita? Como Z igual a 4 menos X cuadrada menos Y cuadrada. Aquí está mi superficie. Y tomando en cuenta que Z mayor o igual que 0, ¿verdad? Aquí ubico el vértice. El vértice, ¿dónde va a quedar? En el 0,0,4. Este es mi vértice es un paraboloide, ¿verdad? Un paraboloide y mi campo vectorial, aquí voy a escribir, es f de x, y, z igual a, este es el campo vectorial, la identidad, que no es otra cosa, sino x, y, z se va a x, y, z. Ahora, cuando habla de flujo de masa, te tienen que dar ¿cómo se le llama? Una densidad. Entonces aquí con densidad, en este caso va a ser constante y ρ, ¿no? Una densidad constante ρ. Es constante, ojo. O sea que es un flujo con densidad constante que va atravesando la superficie. El vector normal nos debe decir hacia dónde va a apuntar a lo largo de la superficie. Como había comentado, voy a subir. El vector normal va para, recapitulando una parte del vector normal. ¿Dónde está? Se perdió. Aquí en esta superficie lo voy a colocar. Ya sea que apunte hacia arriba, el n, o apunte hacia abajo. Nos tienen que decir hacia dónde va dirigido n en una superficie. Ya que si no nos dice, pues elegimos el que mejor nos tengamos a la mano. En este caso ya está determinado, dado el vector normal, este va apuntando hacia arriba. Este es el n que está aquí señalado. Recuerden que si ya la superficie no es un plano, entonces la superficie va deformándose y eso quiere decir que el normal varía, no es constante a lo largo de la superficie. Dicho de otra manera, la única superficie que tiene normal constante a lo largo de toda ella es el plano. Eso se puede caracterizar, en matemáticas, pues todo lo que nos suene como a verdadero se puede demostrar, a eso me refiero. Y ya tengo todo, ya tengo el n, para donde apunta, ya tengo la superficie, pues ahora sí a determinar las cosas, ¿verdad? Cuando hablan de flujo, me refiero a la ecuación que está por acá arriba, que se quedó en la última parte de esta pseudomotivación. Esta es la masa de fluido, ¿no?
De hecho, es por unidad de tiempo, ¿no? Aquí faltó escribir. Sí, voy a borrar las comillas y sería por unidad de tiempo. Porque esto de alguna manera es dinámico, ¿no? Todo te lo, todo va variando a lo largo del tiempo, ya que tienes aquí asociado una F y eso involucra, pues, como en EDO 1 o ecuaciones, un cambio, ¿no? Nada permanece constante en ese sentido. Y pues ya, aquí ya me regreso. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo que determinar n. Determinar n y determinar phi. Entonces, primero phi. Phi, la parametrización. Aquí vámonos por pedazos. Parametrización de S, que es la gráfica de una función. O sea que phi de xy es xy y lo que valga z, que está por acá arriba, lo coloco aquí abajo. 4 menos x cuadrada menos y cuadrada, siempre despejando la z, que es la que, por usos y costumbres, que también puede ser otra letra, pero en este caso la fácil es la z. Y para toda la región, ¿no? Aquí 2, la región R, es el dominio de phi. O sea que el dominio de phi para que te dé S, para que te dé S. Aquí voy a remarcar la superficie. La superficie es este solamente. Porque el paraboloide nuevamente se extiende al infinito para abajo, pero lo único que necesito es hasta al plano este que es el plano XY. Ahí quedó la superficie. Entonces, R, R es los puntos X y Y aquí en el plano, tales que pues van a quedar aquí abajo, aquí adentro. Van a quedar aquí adentro de esta circunferencia de radio 2. Entonces es x cuadrada más y cuadrada menor o igual que 4, haciendo z igual a 0, ¿vale? Aquí tengo la gráfica de la función, más bien la función, ahí está. Entonces si hago z igual a 0, sale la de acá, con desigualdad para que incluya todo lo que está allá adentro metido, señalado ahí en amarillo. 3, ya tengo la parametrización, uh, ya tengo el campo vectorial, pues sigue el normal, ¿no? El normal, vector normal, vector normal, que va para arriba. El producto cruz de phi de x con phi de y te da un normal, que habíamos dicho que es los negativos de las parciales. Aquí quién es z, aquí quién es g, es z, y aquí es positivo. Donde, otra vez aquí, donde g de xy, aquí le estoy desglosando tanto, por eso está tan 4 menos x cuadrada menos y cuadrada. Y luego, a ver, las parciales, ¿cómo se convierten? ¿En qué se convierten aquí? Ya menos 2x menos 2y menos 2y. Y por acá sería, por este menos que tengo la fórmula que da más. Eso es importante. Y aquí ya tengo uno que lo tengo garantizado. Ese uno ya habíamos explicado. Uno o uno positivo, da igual. Te dice que es un vector hacia arriba, ¿verdad? En la componente K, apunta hacia arriba. Y para que salga unitario, ahora sí, 4 podemos escribir vector normal unitario, que es nuestra n. Pues, ¿qué te falta? Normalizar, que sería 2x más y, 2y más k, escribirlo de esta manera, con ijk, da igual, y aquí sería elevando al cuadrado estos objetos, o sea que las coordenadas, este ya es unitario,
O sea que tengo la superficie por acá y el normal es este que está aquí, ¿no? Es siempre apuntando y ya depende de las coordenadas. Aquí la coordenada se evalúa sobre la superficie. Ojo, y ya te da una n apropiada, que es normal a la superficie. Y aquí pongo ángulo de 90 grados para ser más explícito. Y es de norma 1, aunque no parezca en el dibujo, pues no sé qué más falte. La evaluación de mi F, la F con phi. Esto es importante. Entonces, aquí, ¿cómo queda? Aquí va a quedar que F era la identidad. Entonces, si la F es la identidad, pues va a mandar el vector que tenga en el argumento al mismo punto. F de XY. O si lo quiero expresar equivalentemente, tengo que aquí del lado izquierdo sería f evaluado en x, y. ¿Aquí quién era? 4 menos x cuadrada menos y cuadrada. Entonces, la f lo va a mandar al mismo punto. Eso es lo que hace la f, ¿verdad? Recordemos que lo tenemos así. Aquí está la f, que te hace ese efecto. O sea, que no te hace nada, es la identidad. En este caso, en varios ejemplos va a ser este campo vectorial. Um, y pues ya, ¿no? Hacemos lo del flujo. El flujo es directo, es la doble integral. Me voy por la definición que es la que estamos presentando el día de hoy. Ya después le daremos más vueltas y tendrá casos particulares hasta la próxima semana. Aquí voy a evaluar, porque tengo que hacer el producto punto. ¿Cómo va la fórmula aquí aquí voy a escribir la doble integral sobre una superficie para un campo escalar? Pues es sobre la región R, F con phi, en U, B, por la norma de estos vectores, y ya no alcanzó el D de U, D de B. Esta sería como que una de las cosas que hay que tener en mente, que es la que se está aplicando ya en el siguiente paso. En este caso, mi F, aquí señalo quién es mi F. Mi F minúscula es esta. Esta es mi F. Entonces aplica, ¿no? Aplica aquí como definición directa. Es una doble integral sobre R, que voy siguiendo lo que tengo ahí en rojo. El producto punto, que no lo he hecho, pero ahí lo tengo a la vista, ¿no? Aquí tengo N y por aquí tengo a F. Hago el producto punto y el producto punto, entonces te va a quedar es 2 x cuadrada, es coordenada, 2 y cuadrada más es k por el 4 menos x cuadrada menos y cuadrada dividido entre la raíz cuadrada que sale de n, el denominador de n. Y aquí me falta escribir estas cosas. Pues ya no hay lugar. Se acabó el lugar. Voy a trasladar esto un poco. Entonces voy a seguir escribiendo, que sería multiplicado por la norma de phi de x cruz phi de y, que ya lo tengo por acá arriba. ¿Dónde quedó? No está todavía. Aquí no está. Se quedó en el ejemplo anterior. En este caso, phi de x cruz phi de y sería con norma. Exactamente lo que aparece ahí abajo. En el denominador, que se va a cancelar nuevamente, lo que comentaba. Aquí lo estamos viendo así. Que se cancela.
Aquí tengo que escribir quién es G. Sé que me estoy yendo más en automático, pero G de XY es el paraboloide, que es el Z. Sería 4 menos X cuadrada menos Y cuadrada. Entonces ya lo puedo ir sustituyendo. Aquí con cuidado. A ver, para que alcance sería la derivada es 1. Voy a escribir primero la derivada con respecto a x, que es 2x elevado al cuadrado, más la derivada con respecto a y al cuadrado, más 1, que el orden de los factores en la suma da igual, ¿no? Y aquí es d de x, d de y. Ya estoy en mi región R, que ya en algún momento veo qué es. Y de momento no. Aquí pasa la cancelación. Esto lo vamos a hacer en general, ya comento. Posteriormente, hay una cancelación aquí de las raíces cuadradas directamente. Y estoy calculando el flujo de masa. Aquí, flujo de masa. ¿Verdad? Flujo de masa por unidad de volumen. Entonces, tengo que regresarme estoy calculando aquí flujo, pero es flujo de masa. El flujo de masa es... ¿Qué representa algebraicamente? Sencillamente es multiplicar por la ρ. Multiplicar por la ρ en el cálculo que está allá abajo. Esa ρ la tengo olvidada, la voy a colocar. Como es constante, en el ejemplo 2 va para afuera directamente. Vamos para el ejemplo 2, flujo de masa. Ahí va, ρ constante. El ρ que voy a colocar es este, en rojo. Acá hay otro y acá hay otro. Ahora sí, simplifico, que sería x cuadrada más y cuadrada más 4. Diferencial de área o de dx de dy. Que la R, recordemos que es el disco, ¿verdad? En el plano XY. Es el disco de radio 2. Aquí radio 2. O sea que todo lo que va a quedar ahí adentro es la R. Es un círculo. Aquí todo está al cuadrado. Pues no hay de otra. Multiplicar usando coordenadas, ¿cómo se le llaman? Polares. Coordenadas polares. Aquí, esto ya quedó olvidado. Pues se integró aquí, ¿verdad? Estoy tratando de ver cómo va a quedar esto que está en verde también fue como un ingrediente adicional a las igualdades, tratando de que, ¿dónde va incorporado? Lo voy a colocar con una flecha, va a ir incorporado aquí. Aquí va a ir incorporado. Es esta raíz cuadrada que tengo arriba. Bueno, ya me regreso a la cuenta. Tengo que es ρ a polares, de 0 a 2, de 0 a... Es el ángulo a 2pi, es r cuadrada más coseno cuadrada, y luego también el diferencial, ¿verdad? El d de x, d de y es el factor jacobiano, r por d de r, d de teta. Este es los pedazos de área en unas coordenadas y en otras. Entonces aquí es r, d de r, d de teta, al revés, porque aquí el orden de integración te manda, como te dice, escribir las diferenciales. El ángulo va directo. El ángulo va directo. El ángulo no hay nada en el que integrar. O sea que va a ir 2pi directamente. 2pi rho. Y faltaría hacer lo que está para r. Aquí ya es desarrollando r al cubo más 4r para meterle la integral. O sea que los exponentes van a aumentar en 1. Como ya lo tenemos en forma automática. Aquí sería 2r cuadrado de 0 a 2. Y se van haciendo las cuentas. Es 2 al cuadrado
4, 8, 16 sobre 4. Y aquí sería ¿cuánto? 8. Y por acá sería 4. A ver, aquí hay algo que... Ahí está el más. Este más es importante, es vital. Y luego aquí es 4 más 8, es 12. Por el 2 de afuera, ya tendría el resultado completo. Se representaría el flujo, ¿no? El flujo de masa. Recordemos que el 2pi se puede ver como lo que Profe, corresponde. sería 24, ¿no? Ah, gracias, gracias. Ahí hay alguien que ya me corrigió, es correcto. 24, bien. Aquí si le damos, ya por terminando ya esto, si le queremos dar interpretación, es flujo de masa por unidad de volumen. Esto lo podemos entender como precisamente la masa. Vamos a ver, aquí es el área, ¿no? El flujo, ¿no? Este es el flujo y este es la densidad. Es más, en ese sentido, por aquí mejor, este sería ya el resultado, ¿no? Del ejemplo 2.